Hola a todos, bienvenidos sean, están en paro. Ajá. Bueno, vamos a hacer el auxiliar 8 para preparar el control 2. Puse tres problemas, la P3 como estándar, diría que la hagan ustedes en realidad. Vamos a enfocarnos en la P1 y P2, que son como cosas contexto, que otras personas nos pidieron problemas contextos largos para preparar el control. Ok, eso. Ya, la P1 nos dice, Camila tiene que realizar una maqueta usando palitos de 1 centímetro de largo, que es demasiado poco 1 centímetro, para una maqueta. No obstante, ya es de noche y nota que no le quedan más palitos de tales dimensiones. No obstante, posee restos de palitos de maquetas anteriores, los cuales podemos modelar como una colección de aureoles aleatorias uniformes en el intervalo 0,1. O sea, básicamente, Camila tiene una bolsita. Supongamos que es una bolsa. Ahí está la abertura. Y aquí hay palitos de distintos largos. Y cada uno de ellos distribuye uniforme 0,1. Y vamos a asumir que hay independencia e igual distribución entre todos ellos. Camila puede usar pegamento para reunir los palitos. Entonces va a sacar palitos aquí, va a empezar a poner uno y va a empezar a pegarlos como uno atrás del otro. Ya. Y cuando llegue al centímetro, digamos que todo esto mide 1 centímetro, entonces ella va a cortar el palito. Esto se corta, cortar. Entonces nuestro objetivo va a ser determinar el número esperado de palitos necesario para que el pegado de palitos supere el centímetro. Es decir, aquí cuántos palitos necesitamos: uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palitos. Entonces vamos a ver cuál es el número esperado de palitos. ¿Ok? Ese va a ser el objetivo del problema. Entonces en la parte A nos dicen n es el número esperado, o sea, es el número de palitos pegados, tal es que el palito resultante mide más que 1 centímetro. Hay que modelar n, modele n e indicar el rango. ¿Ok? Ya. Entonces notemos que la longitud va a ser la suma del primer palito, la suma, la longitud, el largo del segundo palito, el largo del tercer palito, el largo del cuarto palito, y así. Y vamos a parar cuando esta suma exceda el centímetro, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente hay que poder decir eso, como que va a ser el primer momento tal que la suma de los largos de los palitos que vais sacando exceda el centímetro. ¿Sí? Entonces, y para determinar el rango, primero notemos que una uniforme está en el intervalo 0,1, con probabilidad 1, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que la primera uniforme sea mayor a 1 es 0, porque esto es disjunto de donde cabe. Entonces, y por lo tanto, la probabilidad de que n sea igual a 1 es 0. Entonces el valor n igual 1 no está en el rango. ¿Ya? Pero ya si sumo dos o tres uniformes, entonces con probabilidad positiva voy a quedar sobre el valor 1. ¿Ok? Luego el rango es, no, el rango de n, 2, 3, 4, tin, tin, tin. ¿Ok? Pues hay probabilidad positiva de ser mayor a 1 con dos o más uniformes. Eso. Entonces esa era la parte A. Esta es la parte más difícil del control usualmente, o al menos eso notamos nosotros en la P3A, que les costó mucho modelar la ampolleta, pero esta es la gran idea de la cosa. A todo esto, el control 1 ya le subimos la pauta y la nota final debe estar subida luego, para quienes están curiosos por eso. Y el reclamo me imagino que va a ser cuando termine el paro, porque no tendría sentido reclamar antes. Eso, ya, la parte B.
En la parte B nos definimos xn como la suma de las primeras n uniformes, es decir, la suma de los largos de los primeros n palitos. Y nos piden demostrar, y aquí se me olvidó anotar algo en el enunciado, para x entre 0 y 1, fn de x, es decir, la probabilidad de que xn sea menor o igual que x, va a ser igual a x a la n partido en n factorial. Ya, ojo, esto es una definición simplemente, el f sub n de x. Simplemente nos piden probar esto de acá. ¿Ya? Y esto para todo n mayor o igual que 1. Y lo vamos a hacer por inducción. Por inducción en n mayor o igual que 1. Entonces el caso base va a ser n igual a 1. F1 de x, por definición, sería x1 menor o igual que x. Y x1, por la definición de la sucesión de los x, sería simplemente el largo del primer palito. Y como u1 es una uniforme, 0, 1, entonces aquí vamos a usar que u1 distribuye uniforme, 0, 1, su función de distribución, recordemos, va a ser 0 para x menor que 1, va a ser x para x entre 0 y 1, y va a ser 1 para x mayor a 1. Y en este caso, como x está entre 0 y 1, va a ser x. Y notamos que esto es x a la 1 partido en 1 factorial. Por lo que probamos el caso en igual. ¿Bien con eso? ¿Me van contando en el chat? O bueno, me pueden hablar también. Si es que hay algo que no están entendiendo. O si voy muy rápido, no sé. Ahí me dicen ustedes. Entonces, la hipótesis inductiva va a ser para algún n, tendremos que fn de x es igual a x a la n. Ok, perdón por eso. Voy a cerrar Discord. Ok, no me dejan cerrar Discord. Ahí está. Partida en n factorial. Ya vamos a asumir eso como hipótesis inductiva. Voy a ir un poquito más lento. Entonces esa va a ser nuestra hipótesis inductiva y vamos a hacer inducción. Entonces el paso inductivo va a ser probar que fn más 1 de x, que es la probabilidad de que xn más 1 sea menor o igual que x, va a tener la fórmula x a la n más 1 partido en n más 1 factorial. Bien, entonces, calculemos eso. Probabilidad de xn más 1 menor o igual que x. Y aquí la idea va a ser recordar que xn más 1 es u1 más hasta un más un más 1. Y los primeros n sumandos son exactamente xn. Y es bueno que aparezca xn para tratar de usar la hipótesis inductiva. ¿Ok? Entonces esto va a ser xn más un más 1 menor o igual que x. Ya, entonces, notemos que, notar que xn es independiente de un más 1, ¿cierto? Ya que todas las uniformes son independientes entre ellas. Y xn está compuesta de las primeras n uniformes y un más 1 no es una de las primeras n uniformes. ¿Ok? Ese es simplemente el argumento para hablar de independencia. Como este se generó y como este se generó, no tienen ninguna relación. Entonces, vamos a usar la fórmula de la suma, la densidad de la suma. Y voy a hacer el argumento completo en caso de que no se acuerden cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, primero voy a escribir esta probabilidad como la probabilidad de que el par xn un más 1 esté en un conjunto A.
ya va a ser el conjunto de todos los pares S, T en R2, tal que S más T sea menor o igual que X. ¿Sí? Entonces esto de acá arriba es igual a esto de acá abajo por definición de A, simplemente. Y para calcular este tipo de probabilidades con vectores aleatorios, nosotros integramos sobre A la densidad conjunta. ¿Sí? Entonces, una vez tenemos esta expresión, primero vamos a separar las densidades. ¿Por qué? Porque xn es independiente de un más 1. Luego, la densidad conjunta es simplemente el producto de las densidades marginales. Ya, bien, vamos súper bien. Y ahora por último vamos a querer tratar de definir los límites de integración, ¿cierto? Entonces notemos que como un más 1 es uniforme en 0, 1, entonces la densidad va a ser positiva para t entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces voy a liberar el t, va a estar entre 0 y 1. Pero ¿qué pasa con ese? ¿Cierto? Entonces tengo que el par S, t está integrando en A, ¿cierto? Y esto ocurre si solo si S más t es menor o igual que X. Pero ese ya lo liberé. Entonces tengo que ver la restricción, perdón, el t ya lo liberé. Está entre 0 y 1. Entonces tengo que ver la restricción de S. S va a estar en X menos t, ¿cierto? Entre menos infinito y X menos t. Menos infinito y X menos t. S, Fun más 1 de t, ts de t, ¿cierto? Ya, y ahora notemos que esto de acá no depende de S. Lo puedo sacar de la integral interior. Quedar 0 a 1, Fun más 1 de t. Y adentro nos va a quedar la integral entre menos infinito y x menos t de fxn de s ds de t. Y también notemos que esto de acá es exactamente la integral del intervalo menos infinito, x menos t de fxn s ds, es decir, la probabilidad de xn esté en ese intervalo, ¿cierto? Y esto es simplemente por definición de las probabilidades para variables aleatorias continuas, ¿cierto? La probabilidad de que una variable aleatoria continua esté en un conjunto es simplemente integrar en ese conjunto su densidad. Y notemos que esta es exactamente la expresión xn menor o igual que x menos t, que es, por definición del ejercicio, fn de x menos t, ¿cierto? Vamos a integrar entre 0 y 1, fn un más 1 de t, y aquí va a estar fn de x menos t, dt. ¿Ok? Ya. Bien con eso. Por último, notar que esta expresión, esto de acá, vale 0, o sea, vale un valor negativo, si es que t está entre x e infinito, ¿cierto? Una vez t pasa del 0 hasta el x, o sea, entre 0 y x no hay problema, pero de x en adelante acabo de tener un valor negativo. Y xn toma solo valores positivos, por lo que la probabilidad de que sea menor que un negativo va a ser 0. Por lo tanto, este límite de integración lo voy a cambiar a, voy a hacerlo así, y lo voy a cambiar a x.
Y aquí voy a empezar a usar las cosas que saben. Voy a usar la hipótesis inductiva. Tengo la integral entre 0 y x. Aquí voy a usar la hipótesis inductiva. Esta eh, función de probabilidad acumulada va a ser n, x menos t, perdón, a la n, partida en n factorial. Esto es esto. Y la densidad de un uniforme es 1, ¿cierto? Siempre que esté en el intervalo 0, 1. Y en este caso t está entre 0 y x está entre 0 y 1. Lo que acá siempre estoy en el intervalo 0, 1, es decir, vale 1. Entonces quedaría solamente resolver esta integral de acá. Vamos a sacar el n factorial. Queremos resolver x menos t a la n de t. Ya, y bueno, esto es simplemente una primitiva muy tranqui. Esto les va a dar menos x menos t n más 1 partido en n más 1 entre 0 y x. Y notemos que cuando vale x, entonces x menos x va a ser 0. Entonces el límite superior se anula. Entonces va a ser menos el límite inferior. Entonces menos por menos va a ser más. Y al evaluar en 0 me queda simplemente x a la n más 1. Y por último, juntamos el n más 1 con el n factorial para llegar a la expresión x elevado a n más 1 dividido en n más 1 factorial, que es exactamente lo que queríamos probar. Así concluimos la inducción de esta parte y la parte B. ¿Alguna duda por el chat? Si es que quedó alguna duda. Ya. Estoy atento igual, si es que tienen duda. En la parte C nos piden justificar esta igualdad de eventos y luego calcular la probabilidad de n igual a n chiquitito. Ya. Entonces, para probar una igualdad de eventos, podemos hacerlo por doble contención. Si nW es mayor que n, entonces estoy tomando un W acá y voy a probar que está en el otro lado y viceversa. Eh, entonces, si n de omega es mayor que n, entonces el ínfimo de k mayor o igual que 1, tal que u1 más hasta uk, que sea mayor que 1 va a ser mayor que n, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas uniformes necesité para superar el 1? Aquí estoy diciendo, puta, necesité más de n, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las primeras n? Entonces, u1 va a ser menor o igual que 1, u1 más u2 va a ser menor o igual que 1, y así con las primeras n. Porque las primeras n, me dice, el primer momento en donde supero el 1 es mayor a n. Es decir, las primeras n no lo logré. Sí, porque recordemos, este es el primer momento donde la suma de los largos de los palitos supera el 1. Supera el largo 1. ¿Ok? Y notemos que esto es equivalente a decir que x1 es menor o igual que 1, x2 menor o igual que 1 y xn menor o igual que 1. Y también notemos que xn es creciente en n. Pues xn es xn menos 1 más un, que es un uniforme, es decir, está entre 0 y 1,
menor o igual que... ¿Qué significa ese int? Es un ínfimo. Es el ínfimo de la definición de n grande. Ya, entonces tenemos que xn es creciente en n porque vamos solo sumando cosas, vamos solo sumando palitos, ¿cierto? Entonces el largo solo va creciendo. Por lo tanto, esta información está de más si es que sé que al sumar xn palitos sigo siendo menor o igual que 1. Si al sumar n palitos tengo una longitud menor o igual que 1, entonces al sumar menos palitos tengo menos longitud, luego sigo siendo menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces así llegué a esta parte. Y para la otra inclusión, bueno, es lo mismo en realidad. Como si tengo que xn es menor o igual que 1, entonces voy a tener que x1 menor o igual que 1, que xn es menor o igual que 1. Y esto nos va a decir que en los primeros n palitos, la suma no supera 1 centímetro. Es decir, que el momento en donde la suma supere el centímetro tiene que ser mayor que n. Porque en los primeros n no estoy superando el centímetro. Entonces el razonamiento aquí era el mismo de la parte anterior. Entonces acá lo importante es darse cuenta que n es el primer momento donde al haber sumado los palitos tengo el largo del centímetro, ¿cierto? Onda, aquí sumo el primer palito, el segundo palito, el tercer palito, el cuarto palito, el quinto palito, y en el sexto palito me paso de 1 centímetro. Entonces n es igual a 6. N es el primer momento donde la suma de los palitos excede el centímetro, alcanza el centímetro, ¿cierto? Ya, eso. Ahí tenemos la igualdad de eventos y ahora nos piden calcular la probabilidad de n igual n chiquitita. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un truco para usar la parte anterior. O sea, para usar la parte anterior, lo que acabamos de hacer. Al final queremos escribir n igual n usando cosas de la forma n mayor o igual que k. Porque después las voy a transformar esto, por la parte anterior, a k menor o igual que 1. Y la probabilidad de esto los conozco esta prueba por la parte B. ¿Ok? Entonces ese va a ser el plan al final. Entonces voy a hacer una recta de numeritos, que no quedó muy recta. Ahí quizá. Tengo el n, n menos 1 y n más 1. Y quiero la masa de probabilidad que está en n. Entonces yo podría decir, miremos más allá de n más 1, ¿cierto? Se va a ser la probabilidad de n mayor a menos 1. Pero esto que haría, me daría la masa de n, pero también me daría la masa de n más 1, la de n más 2, la de n más 3, la de n más 4 y así. Entonces le tengo que quitar todas esas masas que no quiero ver, que es la desde n más 1, es decir, los n mayor que n. Entonces así le voy a quitar todo lo que va después del n estrictamente. Entonces le voy a quitar esta, le voy a quitar esta, le voy a quitar esta, le voy a quitar esta y así. Entonces todos estos se van a ir y voy a quedar con la masa en n simplemente, que es la que yo quiero. ¿Ok? Entonces voy a usar la parte anterior. Esta es la parte C1. La parte C, ¿cierto? Sí. La parte C1 nos dice que este evento, el n mayor o igual que n menos 1, es el evento xn menos 1 menor o igual que 1. Y el evento n mayor estricto que n
es el evento xn menor o igual que 1. ¿Sí? Pues vamos a ver esto para acá. Y ahora, esto de acá es fn-1 evaluado en 1, donde el fn-1 es el de la parte B, y este de acá es el fn evaluado en 1. Y yo conozco sus fórmulas por la parte B. La parte B que me dice que la fórmula de este va a ser 1 elevado a n-1 partido en n-1 factorial, y este me dice 1 elevado a n partido en n factorial. Entonces, si yo ya multiplico por n y por n, ambos me quedan partidos en n factorial, y me va a quedar n-1 simplemente dividido en n factorial. ¿Bien? ¿Bien con eso? Entonces, aquí lo importante era saber escribir n igual a n chiquitita como de la forma, usando eventos de la forma n mayor estricto que k. ¿Por qué? Porque ahí usaba la parte anterior para tener eventos de la forma xk menor o igual que 1, y la probabilidad de estos eventos la conozco por la parte B. Por último, vamos a calcular la esperanza de n. Esta es la parte D. La esperanza de n va a ser sumar sobre el rango n por probabilidad de n igual a n. Y por las partes anteriores conocemos todas estas cosas. El rango son los n mayor o igual que 2. Y aquí va a ser n por la probabilidad que calculamos recién. N menos 1 partido en n factorial. ¿Sí? Entonces notemos que el n y el n menos 1 le quitan los primeros dos términos, los últimos dos términos al factorial. Entonces esto nos va a quedar n mayor o igual a 2 de 1 partido en n menos 2 factorial. Ok, y aquí simplemente estoy usando que n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Estoy cancelando estos primeros dos términos. Aquí puedo reindexar la suma, restando 2 en la suma y sumando 2 en la sucesión. Y esta suma, bueno, es un número conocido, si recuerdan de su curso de CDB o de diferencial, este es el número e, ¿cierto? Aquí estoy usando que la suma de x a la n, n factorial, para n mayor o igual que 0, es e a la x, con x igual a 1, ¿cierto? Entonces, esa es la esperanza. Y uno diría, oh, qué loco en realidad, como voy a necesitar sacar en promedio e palitos para alcanzar la longitud 1 centímetro o más, si es que estos palitos fuesen uniformes independientes. Entonces, esa era la gracia del ejercicio. Esto es una manera de calcular el número e usando probabilidades. Ya, eso. ¿Hay alguna duda? Todo bien. Qué bueno. Ya, a medida que avanzamos en el auxiliar, vamos metiéndonos en terreno peligroso. Ahí vamos a cachar por qué. Entonces, la P2 es una cuerda aleatoria, ¿ok? Entonces, básicamente estamos pensando en cómo muestrear cuerdas aleatorias en un círculo, ¿cierto? Tengo un círculo y una cuerda es simplemente una línea recta que pasa por dos puntos del círculo. Eso es una cuerda, ¿ok? Entonces, el presidente de la Escuela de Probabilidades ha organizado un debate para zanjar el problema de generar al azar una cuerda aleatoria en una circunferencia de radio R mayúscula. Entonces, el profesor Abelio, vamos a hacer las construcciones, el profesor Abelio propone dibujar un radio, entonces vamos a tener nuestro círculo, vamos a fijar un radio cualquiera, y dice escoger en el radio dibujado un punto al azar de acuerdo con una ley uniforme en 0R. Se voy a tomar
un largo U que distribuye uniforme en 0R. ¿Ok? Y en este punto vamos a trazar una perpendicular al radio. Así. Y esta línea roja va a definir una cuerda en una circunferencia, ¿cierto? Entonces esto es perpendicular al radio. Ya, eso es lo que nos propone Abel. Y Joaquín nos va a decir otra manera de ampliar una cuerda en una circunferencia que es distinta, ¿cierto? Entonces Joaquín nos dice dibujar primero un radio y después vamos a ampliar un ángulo que es uniforme en 0 a pi. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo así. ¿Ok? Ahí hay un ángulo ampliado uniformemente. Vamos a poner la flechita mejor. Y después vamos a juntar estos dos puntos definiendo una cuerda aleatoria. ¿Ok? Entonces esas son las dos maneras que proponen los profesores Abel y Joaquín para eh, dibujar cuerdas. Entonces, para orientar la discusión, el presidente contrata a un estudiante del curso de probabilidades y nuestra misión va a ser, primero, determinar la densidad de probabilidad del largo de la cuerda en cada uno de los métodos y después calcular las esperanzas y las varianzas. ¿Ya? Ok, hagámoslo. Entonces, llamemos a este largo L. No, llamemos a este largo Y. No me quiero confundir con la notación que hice acá. Y vamos a llamar a este largo L. Ya, entonces para despejar Y, notemos que acá hay un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces hay un triángulo rectángulo cuya base mide U, la uniforme, cuya altura mide Y medios, que es la mitad de la cuerda, y cuya hipotenusa es R, el radio del círculo. Entonces vamos a despejar Y en función de U, ¿ok? Usando Pitágoras, que esto es rectángulo. U cuadrado más I medios cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces voy a pasar el U restando. Después voy a tomar raíz. Uy, ahí está. Y después voy a multiplicar por 2, descartando la solución negativa porque Y es una longitud. Voy a llegar a esta expresión para Y. Voy a decir que esto es G de U, con G una función. ¿Ok? Entonces esta va a ser la manera de obtener el largo de la cuerda propuesta por el método del profesor Abel. Y ahora, para el método que propone el profesor Joaquín, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar una altura acá y vamos a ver que acá también hay un triángulo rectángulo. El triángulo es así, ¿cierto? Aquí la base es L medios, de nuevo. Eh, Aquí el ángulo de apertura es teta medios, con teta haciendo un uniforme en 0 a pi. ¿Y cuál va a ser la hipotenusa? Va a ser R, porque es un radio, ¿cierto? Esto de acá es un radio. Eso también. Entonces voy a buscar una manera de relacionar este cateto y esta hipotenusa, y después de pensar un rato, se van a acordar del seno, ¿cierto? El seno de teta medios, con el teta mayúscula, como un teta con una H adentro, yo lo hago así al menos, va a ser L medio, ¿cierto? El cateto opuesto partido en la hipotenusa, R. Y ahora voy a querer despejar para L, ¿cierto? La longitud de la cuerda. Por lo que L va a ser igual a 2R seno
de teta medios. Voy a llamar a esto h de teta, otra función de la uniforme. Ok, vamos bien para ahora. Esto ha sido geometría del colegio, por así decir. No sé si hay algo más difícil que eso. Ya. Entonces, la parte A nos pedía determinar si es que existe la densidad de probabilidad del largo de la cuerda en cada uno de los métodos propuestos. Ya. Entonces, para el caso, entonces para Abelio, la parte A, teníamos que L, es verdad, Y es G de U, que es dos veces raíz de R cuadrado menos U cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, para encontrar la densidad de I, para encontrar f de I, usaremos el teorema de cambio de variable. ¿Sí? Ya que G es biyectiva. Y vamos a especificar bien quién es G. G va a recibir un valor entre 0 y R, ¿cierto? Que es el valor que recibe U. Y notemos que esta longitud va a estar entre, bueno, si, si el uniforme hubiese caído en 0, la cuerda sería maximal de radio, o sea, de largo 2R, ¿cierto? El diámetro del círculo. Y si el uniforme hubiese caído en R, entonces la cuerda sería minimal de largo 0. Entonces esto va entre 0 y 2R, ¿cierto? Que se puede ver acá, ¿cierto? Si U vale 0, entonces esto queda 2R. Y si U vale eh, R, esto queda 0. Entonces, esta función en este dominio es biyectiva. Ya, y aquí el argumento de biyectividad, hay muchos. El más fácil, según yo, es simplemente graficar G, G de U igual Y y U igual a X, ¿cierto? Entonces, y notar que esto es la ecuación de una circunferencia, pero multiplicada por 2. Entonces va a ser como así. Y en cualquier caso, esto es estrictamente decreciente y diferenciable. Y bueno, tengo todo. No hace falta la diferenciabilidad, simplemente que sea estrictamente decreciente para que sea biyectiva en este intervalo. Si es que conozco el primer y el último punto. Y en este caso lo conozco. Es 2R y 0. Eso. Ya. Entonces es biyectiva. Yahoo. Entonces ahora hay que usar la maquinaria del teorema de cambio de variable. Recuerdo. Teorema de cambio de variable. Si Y es función de X y F es C1 y biyectiva, entonces la densidad de Y la puedo escribir como la densidad de X evaluado en la inversa de F evaluada en Y por el valor absoluto de 1 partido en la derivada evaluada en la inversa de F evaluada en Y. Ok, entonces vamos a necesitar, tenemos como Y es G de U, necesitaremos, ¿qué cosa? Vamos a necesitar la densidad de U, vamos a necesitar la inversa de G, perdón, sí, la densidad de U, la inversa de G, vamos a necesitar, y vamos a necesitar la derivada de G. Entonces, esos son los tres ingredientes para usar TCB. Entonces, llamémoslo I, 2I y 3I. Partamos con el I. La densidad de esa uniforme, ¿cuál es? Bueno, es un uniforme, pero recordemos en el intervalo 0 a R.
por lo que esto va a valer 1 partido en R para todo X entre 0 y R. Y 0 si no. Esa es simplemente materia, ¿cierto? La densidad de un uniforme. La densidad de un uniforme es constante y tiene que integrar 1. Esas dos cosas deben ser suficientes para determinar la fórmula, que es 1 partido en el largo del intervalo, donde es uniforme. Entonces, ya. Uy, uy, me dio flojera. Un segundo. Ah, ahora sí. La parte 2 nos piden determinar la inversa de G. Entonces recordemos, G de U, llamemos Y igual a G de U, que es igual a 2 raíz de R cuadrado menos U cuadrado. Esa era la función, ¿cierto? Entonces ahora hay que despejar U, ¿cierto? En función de Y. Entonces va a ser Y medios al cuadrado es R cuadrado menos U cuadrado, por lo que intercambiando los roles de U e Y medios cuadrados, vamos a tener que U es la raíz cuadrada de R cuadrado menos Y medios cuadrado. Sí, eso es simplemente matraquear. Recordemos, U es la uniforme, por lo que siempre voy a tomar el valor positivo. Y esto lo voy a llamar la inversa evaluada en Y. Ahí encontramos una expresión para la inversa. Y por último vamos a calcular la derivada de G. La derivada de G evaluada en U. Que esto es 2 por, y la derivada de una raíz cuadrada es 1 partido en 2 veces esa raíz cuadrada. Pero por regla de la cadena, después tengo que derivar lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿cierto? R es una constante, así que su derivada es 0, y la derivada de menos U cuadrado va a ser menos 2, ¿cierto? La derivada con respecto a U, porque es la variable de integración. Entonces estos dos se nos van a cancelar, y vamos a tener como resultado menos 2U partido en raíz cuadrada de R cuadrado menos U cuadrado. Y aquí ustedes se pueden preocupar, decir, oh, chucha, me dio negativo. Recuerden que para la fórmula del teorema de cambio de variable, tomamos el valor absoluto de esta derivada, ¿ya? Así que no hay problema. Entonces tenemos todos los ingredientes para usar TCB. Entonces, por TCB vamos a tener que la densidad de la longitud es la densidad de la uniforme original evaluada en la inversa, evaluada en Y, por el valor absoluto de la derivada evaluada en la inversa, evaluada en Y. Entonces, recordemos, esta densidad va a valer 1 partido en R, ¿cierto? Porque era un uniforme entre 0 y R. ¿Para qué valores? Para cuando G a la menos 1 de Y, que es U, esté entre 0 y R. Entonces está bien. Estamos todo bien. Vale 1 partido en R. Y vamos a tener acá el valor absoluto de... Bueno, vamos a... Ya, ahora estos U hay que reemplazarlos por la inversa, que está de acá. Entonces, como está dividiendo, voy a dar vuelta a la expresión. Aquí abajo me va a quedar el menos 2 algo. Y acá arriba me va a quedar la raíz cuadrada de R cuadrado menos ese algo al cuadrado. Y ese algo es la raíz de R cuadrado menos I medios cuadrado. Entonces, acá dentro de esta expresión raíz, la estoy elevando al cuadrado, por lo que esa raíz simplemente no la voy a pescar. Cuadrado menos Y medios cuadrado. Y acá abajo tengo
esta expresión de acá arriba, menos 2u va a ser menos 2 y este corcho de acá. R cuadrado menos I medios cuadrado. Está muy bonito, pero bueno. La gracia aquí es que estos R cuadrados se van a cancelar y acá arriba me va a quedar un 1 partido en R, me va a quedar un Y medios, ¿cierto? Por Y medios. Y abajo me va a quedar un 2. O sea, hay un menos 2, ¿cierto? Pero como está el valor absoluto, me va a quedar un 2. Y acá abajo simplemente me va a quedar la raíz cuadrada, ya que la raíz cuadrada es una función positiva. R cuadrado menos Y medios cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar Y partido en 4R, 1 partido en R cuadrado menos Y medios cuadrado. Y esto para todo Y, ¿en qué rango? Y recordemos, Y es el largo de la cuerda. Entonces va a estar entre 0 y 2R. Y está entre 0 y 2R, su inversa va a estar entre 0 y 1. Y por lo tanto, esta cuestión de acá no se va a hacer 0. Eso es lo importante en esa parte. ¿Ya? Entonces, esa era la densidad de Y. No sé si les interesa que calcule la otra densidad o se las deje propuesta para que ustedes puedan estudiar. Si me pudiesen decir en el chat qué les parece más razonable. ¿Por qué cuando planteas TCB el valor absoluto está con la inversa? Eh, ¿Cómo eso? O sea, recordemos, el TCB tiene esta fórmula. Ahí está el valor absoluto. Es 1 partido en la derivada evaluada en la inversa. Es la fórmula. Esto, si no me equivoco, es también la derivada de la inversa. Como esto es f menos 1 derivado de y. Creo que es lo mismo. Anda, es que el 1 partido en esto. Y diría que esto es como de diferencial. Si esa es tu pregunta. Ah, ya. Ya, bueno, ok. Sí, yo ocupo esta fórmula porque me mareo cuando hay muchos símbolos encima. Creo que esto queda un poquito más claro. Pero sí, puedes usar ambas expresiones para hacer este cálculo. Y debiesen darte lo mismo, ya que el teorema de la inversa, de la derivada de la inversa te dice que estas expresiones son iguales. Ya, eso. Les dejo la otra de propuesta entonces, la de Joaquín, y calculamos simplemente la esperanza. Vale, de nada, Martín. ¿Qué opinan? Opiniones. Esta gente opinante. Un hint es hacer lo mismo. Para el otro podrías dejar la respuesta. Ya, buena idea. Ya, entonces primero voy a calcular la esperanza de Y, ¿ok? Que es la parte B. Esperanza de Y. Entonces, recordemos, esto es la esperanza de G de la uniforme. ¿Ya? Y esto, claro, se lo tienen que saber, pero como el Padre Nuestro diría mi profe de religión. Esto va a ser G de U, densidad de U. ¿Ok? La esperanza de una función es simplemente integrar esa función contra la densidad de esto. ¿Sí? Entonces, otro desarrollo alternativo podría haber dicho que esto es simplemente I contra la densidad de Y que acabo de calcular. Eso también lo dejo propuesto. Probablemente sea más pajero. Yo creo que esta es la manera inteligente de hacer este tipo de ejercicio. ¿Ok? Entonces, esta densidad está soportada entre el intervalo 0 a R, ya que U es un uniforme en 0R. Entonces, G de U es 2 veces raíz de R cuadrado menos U cuadrado, y esta densidad es 1 partido en R de U. Entonces voy a sacar las constantes. Me va a quedar R cuadrado menos U cuadrado de U.
Ya. Y hay muchas maneras de integrar esto. Se puede hacer una sustitución trigonométrica, por ejemplo. Pero como me gusta verlo a mí, que si esto fuese Y, entonces, ¿qué me diría el gráfico? Que esto es simplemente una semicircunferencia, ¿cierto? Cuando U vale 0, entonces alcanzo el máximo en R, y cuando U vale 1, o sea, cuando U vale R, perdón, llego a 0. Y esto es la ecuación de la circunferencia. O sea, si yo trabajo esta ecuación, me queda I cuadrado más U cuadrado igual a R cuadrado. Eso es una ecuación de circunferencia. Y en este caso estoy integrando en el primer cuadrante. Por lo que esta integral es simplemente un área. Es el área de un cuarto de circunferencia de radio R. Eso va a ser 2R por pi cuadrado, perdón, pi r cuadrado, cuartos. Pi r cuadrado es el área de la circunferencia y lo divido en 4, porque estoy viendo un cuarto solamente. Entonces se va a cancelar el R, se va a cancelar un 4 y me va a quedar pi r medios. ¿Qué significa esto? Que la longitud esperada de la cuerda muestreada por el profesor Abelio es de pi r medios. ¿Sí? Eso. Entonces, les dejo propuesto hacerlo con esta forma. Yo no lo haría, me daría mucha lata. Y probablemente hagan un cambio variable y lleguen a esta expresión, ¿eh? Entonces, esa es como la idea en realidad. Pero, pero bueno. Y lo que decía el compañero, les voy a dejar propuestas el método del profesor Joaquín. Y la varianza no la preparé. No sé si las tengo calculadas. Eh, ya no me acuerdo cómo hacerla. Bueno, las voy a dejar propuestas. Así, uno, avanzamos más rápido y dos, tienen cosas para estudiar. Entonces, el profesor Joaquín, recordemos que él tiene una cuerda de largo L en función de teta, ¿cierto? SH de teta, ¿cierto? Teníamos L igual a H de teta, que era igual a, esto lo tengo acá, 2R seno de teta medios. Entonces, lo dejo propuesto. La densidad de esta cuerda es igual a, lo voy a revisar, que lo acabo de calcular, no quiero darse las malas. Sí, 2 partido en pi, 1 partido en raíz de 4R cuadrado menos L cuadrado. ¿Ok? Pueden llegar a esto, a una expresión parecida para todo L. ¿En qué intervalo? A ver, estudiamos el dominio. Cuando teta vale 0, el largo vale 0. Cuando teta vale pi, el largo vale 2R. Entonces L tiene que estar entre 0 y 2R. ¿Ok? Y una vez tienen esta densidad, también pueden calcular la esperanza de este largo, ya sea con la densidad del largo o usando que es función de teta, y teta es uniforme, y el resultado les debiese dar 4R partido en pi, que si se dan cuenta es 2 veces la esperanza de la cuerda dada por Abelio, ¿cierto? Teníamos... Ah, no, mentira. No, bueno, tienen una relación media rara. Ok, no importa. Pensé que era más evidente la relación, pero no lo... Ya, y también voy a dejar propuestas la apariencia. Propuestas, las varianzas. Recuerden que la única dificultad de calcular una varianza es calcular la esperanza de i cuadrado y calcular la esperanza de l cuadrado y después usar la fórmula
de la varianza. Varianza de I es la esperanza de I cuadrado menos la esperanza de I, que esta ya la calculamos, al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a dejar eso propuesto también. O sea, podría hacerlo ahora, pero es que no me acuerdo muy bien cómo se hace esa integral. La hice hace mucho tiempo. Pero bueno, ahí queda. Para su goce. Ya. Y por último vamos a hacer la P3, que es de distribución de Pareto. Y les voy a pedir una pausa porque me urge un poco ir al baño. Denme un segundo. Reanudar grabación. Hola. Perdón, se me olvidó seguir grabando la P3. En la P3 teníamos una distribución que le cambiamos los parámetros a M y alfa. Y aquí nos piden probar varias cosas en la P3A1. La primera es probar qué es densidad de probabilidad. Para esto hay que probar que integra 1, la densidad. Y eso fue lo que hicimos. La indicatriz nos indica el dominio de integración y esto fue simplemente integrar un polinomio. ¿Ya? Entonces aquí no hay mucha dificultad. Perdón, los de la grabación. Les dejo los detalles para ustedes. Entonces, la segunda cosa que nos piden es calcular esta probabilidad. Probabilidad de x mayor a x. ¿Ok? Entonces, esto va a ser la probabilidad de que x esté entre x e infinito. Nosotros sabemos que esto es simplemente la integral entre x e infinito de la densidad de x. Entonces, aquí nos va a dar la densidad de x. Bueno, y esto vamos a asumir que x es mayor o igual que el mínimo. ¿Sí? Porque si no, esta expresión valdría 1, ¿cierto? Porque tendría todo el soporte de la variable aleatoria dentro de él. Entonces vamos a asumir que, básicamente, estoy diciendo, de aquí en adelante está toda la probabilidad. Entonces, si calculo la probabilidad de que x sea mayor a x con x un número anterior a m, entonces toda esta probabilidad va a ser 1, porque de acá en adelante está toda la probabilidad y toda la probabilidad es 1. Por eso solo me va a interesar en el caso x mayor o igual a m, donde ahí ya no es trivial cuál es la probabilidad. ¿Ok? Entonces esto va a ser f. Bueno, aquí le voy a cambiar la variable de integración porque estamos usando el t en la expresión. Fxt de t. Esto va a ser de x a infinito, alfa partido en m, m partido en alfa, no, en x, perdón, en t, en este caso, alfa más 1 de t. ¿Sí? Ya. Entonces, de nuevo, lo mismo. Sacamos las constantes hacia afuera. Nos va a quedar alfa m a la alfa, integral entre x e infinito, de t a la menos alfa menos 1 de t. Si se dan cuenta, esto es exactamente el mismo problema que antes. T a la menos alfa, partido en menos alfa, entre x y más infinito. Por el mismo argumento de antes, el límite en alfa, o sea, en t igual a infinito, se va a ir a cero. Entonces va a ser menos alfa, entonces va a ser con signo positivo, evaluado en x a la menos alfa partido en alfa. Y se dan cuenta, aquí los alfas se cancelan y nos va a quedar, esto va a ser m partido en x a la alfa. Entonces ahí calculamos la probabilidad de que x sea mayor a x, por lo tanto, la función de distribución acumulada, que es probabilidad de x menor o igual que x, es 1 menos la probabilidad de x mayor o igual a x, y esto va a ser m partido en x a la alfa, perdón, 1 menos m partido en x a la alfa para todo x
mayor o igual a m. ¿Sí? Y para x menores a m, estoy diciendo cuál es la probabilidad que está antes de m. Eso sería cero, ¿cierto? No hay probabilidad antes de m. Toda la probabilidad está después de m, por lo que fx valdría cero para x menores que m. ¿Ok? Ya, eso. Disculpen por el tema de la grabación. Espero que no se haya perdido de nada muy importante porque es una integral. ¿Ok? No es nada más que una integral. Ya. Entonces la parte B nos dicen sea B mayor que A y fi de I igual a la probabilidad de x menor o igual a I dado x mayor a B. Y nos piden calcular la densidad de I y, e identificar ley distribución. Uy, tengo un poco de tiempo. Ya, entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular esta expresión. Probabilidad de x menor o igual a y dado x mayor a b. Y notar que esta expresión vale cero si y fuese menor o igual que b, ¿cierto? Si y fuese menor que, o igual que b, estoy diciendo que soy menor o igual que b y mayor que b, entonces hay intersección vacía. Entonces esta probabilidad va a valer cero en ese caso y solo vamos a asumir el caso no trivial y mayor o igual que b. Pongamos aquí menor estricto para no evitar problemas. Entonces esto va a ser la probabilidad de x menor o igual a y intersectado con x mayor o igual a b partido en la probabilidad de x mayor a b. Y esto es simplemente la definición de probabilidad condicional. Ok. Al intersectar estos dos eventos, nos va a dar la probabilidad de que x esté entre el intervalo b abierto, y cerrado, partido en la probabilidad de que x sea mayor a b. Y recordemos, y es mayor estricto que b, entonces este intervalo está bien definido. Ok. Entonces, tengo b, tengo y, quiero la probabilidad en este intervalo. ¿Se dan cuenta? Eso es simplemente decir, ah, bueno, entonces tomo toda esta probabilidad y después le resto toda esta probabilidad, ¿cierto? Es decir, que la expresión de arriba es igual a la probabilidad de x mayor que b menos x mayor que y. ¿Ok? Entonces la primera parte va a ser uno menos y la segunda parte ya la conocemos para y. ¿Qué iba a decir yo? Me atrapé. Ah, bueno, y es mayor o igual que b y b es mayor estricto que a. En particular, y es mayor estricto que a y esta expresión la conocemos para los y mayor estricto que a. Entonces esto va a ser la probabilidad que calculamos en la parte anterior. Esta expresión de acá. M partido en x a la alfa. Entonces en este caso sería m partido en y a la alfa. Y aquí sería m partido en b a la alfa. Y si se dan cuenta, los m a la alfa se cancelan. No sé, tendría que haber sabido eso. Y el b a la alfa pasa para arriba. Entonces me queda 1 menos b partido en y a la alfa. Y esto es para todo y mayor o igual que b. ¿Cierto? Entonces luego la densidad de y sería la derivada en y
de la función de distribución acumulada. ¿Qué sería esta expresión de acá? 1 menos b menos i a la alfa. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser, bueno, el 1 se va, y aquí me queda menos alfa, me queda menos alfa, b y alfa menos 1, por la derivada de lo de adentro, que es menos b a la y cuadrado. Entonces los menos se me cancelan entre ellos, y me va a quedar, esto es, escribámoslo bonito. ¿Cómo se escribe bonito? Se escribe bonito así. Tiene un más 1 y un m y un alfa quedan abajo. Entonces el m ahora es el b. Entonces quiero escribir b partido y, alfa más 1, ¿cierto? Los y dan alfa más 1 y los b dan alfa, por lo que aquí quedo debiendo un b y aquí me queda un alfa. Esto para todo y mayor o igual que b. Y si se dan cuenta, esta es la densidad de un aparato de parámetros b y alfa, por lo que y distribuye Pareto de parámetros B y alfa. Sí, ¿y por qué? O sea, es la misma forma que la densidad que nos dan en el enunciado, ¿cierto? Alfa partido en A partido en X. Alfa partido en B partido en Y. A la alfa más 1, ¿cierto? Entonces, sí, recordemos que la densidad de probabilidad caracteriza la distribución. Es decir, si Y tiene la densidad de un Pareto, entonces distribuye como un Pareto, simplemente. Chan, chan. Esto sería el ejercicio. Esto es muy parecido al de la gama, ¿cierto? Si había un X con distribución gamma de parámetros, bueno, me acuerdo que eran los parámetros de gamma, no sé, alfa y beta, no, era alfa y teta, sino que una cosa así. Teta y alfa, no sé. Entonces, A por la gamma tenía la misma distribución gamma, solo que había uno de los parámetros que se dividía por A. Esto es algo muy similar. Solo que ahora, en vez de dividir la variable aleatoria, estamos condicionándola. Eso es interesante. Esto es un ejemplo de ley condicional. Esto lo vamos a ver más adelante con el profe. Y más adelante me refiero como la próxima semana. O esta semana, no sé. Ya, eso era la B. La parte C nos dice para Y positivo fijo, calcule este límite. ¿Qué maneras de hacer multiplicaciones? Qué pesado. Dejen de hablar en la universidad, por favor. Estamos estudiando probabilidades. Ya, entonces calculemos ese límite. Primero trabajemos un poco la expresión. Esto va a ser 1 menos la probabilidad de x menor o igual a x más y, dado x mayor estricto que x. Y ahora lo que vimos recién, esto es como el b, ¿cierto? Y este es el y. Entonces esto va a ser 1 menos fy evaluado en x más y con y distribuye Pareto de parámetros eh, x, ¿cierto? Ahora el parámetro sería b y alfa. Aquí estoy haciendo una analogía con la parte anterior, ¿ah? Estoy diciendo, esta expresión de acá es exactamente lo que calculamos en la parte anterior, pero este ahora tiene un x más y este ahora tiene un x. ¿Ok? Entonces, este de acá determinaba el parámetro asociado al mínimo de la Pareto, ¿cierto? Porque al final concluimos que era una Pareto con mínimo b.
Y este de acá es simplemente la evaluación de la función de distribución acumulada. ¿Sí? Entonces, esto es 1. A ver, esto va a ser igual a 1 menos. eh, y aquí estamos asumiendo el y positivo, ¿cierto? Por lo que x más y es mayor que x, es mayor que el mínimo, y por lo tanto esto no es cero. Es la expresión 1 menos, y aquí es, vamos a ver de nuevo la distribución acumulada de y, es 1 menos el mínimo partido en la evaluación elevado a alfa. Entonces aquí es el mínimo partido en la evaluación elevado a alfa, que es igual a x partido en x más y al alfa. ¿Sí? Y entonces, esta expresión, cuando si x tiende a infinito, x partido en x más y a la alfa va a tender a 1. ¿Sí? Ya, ¿todos están de acuerdo con esto? ¿Sí? Ya, ok. Em, Les quedo debiendo la explicación porque la he pensado harto. Todavía no tengo un resultado así muy concreto. Voy a pongo un post en el foro en un ratito. ¿Ok? Pero eso, no voy a hacer la parte del análisis porque no se me ocurre todavía. Entonces vamos a la parte de. Vamos a subir A positivo. Bueno, y A en realidad es el mínimo, ¿cierto? Entonces es mínimo. Vamos a subir Y y Z, variables aleatorias reales, tales que la probabilidad de Y mayor o igual a A es igual a 1 y es la probabilidad de que Z sea mayor que 0. Y además vamos a decir que Z es igual al logaritmo de Y partido en A. Pruebe que Y distribuye Pareto, perdón, aquí no es A, aquí es M. Y distribuye Pareto de parámetros M y alfa, si solo si Z distribuye como una exponencial de parámetro alfa. Y aquí voy a usar el hecho, usaremos el hecho de que la CDF calcula, o sea, la CDF determina la distribución. ¿Ok? Y voy a trabajar el evento, entonces, asociado a la función de distribución acumulada. Entonces, voy a decir z menor o igual a z chiquita. Este evento, por definición de z, va a ser logaritmo de y partido en m menor o igual que z. Entonces, como el logaritmo es biyectivo, puedo aplicar la exponencial y multiplicar por m también es biyectivo, porque m es positivo. Entonces voy a aplicar la exponencial, me va a quedar y partido en m menor o igual que e a la z, y al multiplicar por m me va a quedar que y es menor o igual que m e a la z. ¿Sí? Entonces luego vamos a hacer la doble implicancia. Si y es Pareto, de parámetros m y alfa, la probabilidad de que z sea menor o igual a z, por el desarrollo anterior de la igualdad de eventos, va a ser la probabilidad de y menor o igual que m e z, e a la z, perdón. Y esto es simplemente fy de m e a la z, que esto es 1 menos, eh, uy, me duele la mano, perdón. 1 menos el parámetro del máximo
sea, del mínimo, perdón, partido en me a la z elevado a alfa. ¿Se dan cuenta? Los m se cancelan y me queda 1 menos a la menos alfa z, que es la CDF de una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda. Y como la CDF caracteriza, ok, para todo z, ¿cierto? Como la CDF caracteriza la ley, luego z distribuye exponencial de parámetro alfa. Y para la replicancia hay que hacer exactamente lo contrario. La probabilidad de y menor o igual que y, entonces si y pues igual a me a la z, entonces queremos despejar z, ¿cierto? Entonces, y partido en m en logaritmo va a ser igual a z, ¿cierto? Entonces, esto va a ser la probabilidad de z menor o igual que el logaritmo natural de y partido en m. Y aquí voy a usar la CDF de una exponencial, CDF de exponencial de parámetro alfa, porque estoy ahora asumiendo que z distribuye como una exponencial de parámetro alfa. Entonces me va a quedar 1 menos e a la menos alfa y lo que estoy aquí, logaritmo de y partido en m. Y esto va a ser 1 menos, entonces voy a meter el menos alfa allá adentro, logaritmo de m partido de y a la alfa, y me va a quedar 1 menos m partido en y a la alfa, esto es para todo y, y esto es la función de distribución acumulada de una Pareto de parámetros mínimo m y escala alfa. Luego y distribuye Pareto m, alfa. Perdón por esa última letra. Ahí está. Eso. Esa era la última parte del ejercicio. Era simplemente una igualdad de eventos, aprovechando que el logaritmo es invertible. Y después ocupar que si conozco la CDF de una, entonces jugando con estos eventos puedo ir de uno al otro y usar la CDF del que conozco, ¿cierto? Si Y es Pareto, entonces paso de Z a Y y después ocupo la CDF de una Pareto. Si Z es exponencial, paso de Y a Z y después ocupo la CDF de la exponencial. Básicamente siempre estoy usando lo que conozco, la distribución que conozco en este caso. Tengo dos variables aleatorias y estoy usando siempre la que conozco. ¿Qué es CDF? Ya, CDF significa Cumulative Distribution Function. CDF. Y es la función de distribución acumulada. Fx de x es igual a la probabilidad de x menor o igual que x. Es la CDF. Sí, también es un canal de fútbol, si no me equivoco, pero eso es otra cosa. No sé si lo vieron así en clase, lo van a ver así en todo el parte, que si no lo vieron así en clase. Sí, vale. Y bueno, está la otra, la Probability Density Function. Probability Density Function, que es la PDF, que es la densidad. La densidad de probabilidad. Ya, eso. Eso sería el auxiliar de hoy día. Le quedé debiendo algunas cositas, en particular la P3C, el análisis. Em, Diría que la B2, pero en realidad es bueno que la hagan ustedes para que ejerciten un poco el teorema de cambio de variables, que según yo igual es difícil, entre comillas, es una fórmula, tienen que saber usar bien la fórmula. Y eso. Em, no sé nada del control todavía, pero a priori va, entonces les deseo que le vaya muy bien en el control, que me escriban correos. Alguien me pregunta si sé si el profe hará clase mañana. Sí o sí el profe va a hacer cátedra toda la semana. Sé eso. Y va a ser la presencial. Si están con dudas acerca de eso, vayan a la cátedra de mañana.
Pregúntenle, háblenle quizás de la carga del curso. Yo también con el Lucho estamos muy dispuestos a, en este paro reflexivo, hablar un poco acerca de la carga que les genera este curso y saber si podemos hacer algo al respecto, si podemos ayudarlos con más material, con más auxiliares. Ahí tenemos que ir discutiendo. Pero eso, chiquillos, para que sepan que estamos aquí todos muy atentos para que a ustedes les vaya bien en los controles que les quedan. Voy a dejar de grabar. Eso. Chao a los de la grabación.